Buenos días, hermanos y amigos que están viendo este servicio virtual de la Iglesia Bautista Reformada Baluarte de la Verdad. Sean todos bienvenidos. El Señor les bendiga en este día del Señor. Vamos a dar inicio al estudio del libro de Génesis que hacemos en esta iglesia todos los domingos. Les invito a que nos coloquemos en actitud de oración para dejar que sea Dios quien nos guíe. Padre bueno y maravilloso, gracias te damos por tu infinita misericordia, la cual tú nos has dado, Señor. Gracias porque tú siempre nos has sustentado, Señor, porque ciertamente tu gracia y tu favor siempre ha ido con nosotros. Venimos delante de ti reconociendo que no es por nosotros, sino por tu bendición, por tu gracia y por tu favor, que podemos estar donde estamos y hacer lo que hacemos. Tú eres quien nos sustenta, quien nos guarda, quien nos protege. Tú eres el Señor, nuestro Dios, nuestro Redentor, nuestro Salvador. En ti confiamos, Padre bueno, porque tú eres quien ha hecho por nosotros el milagro más supremo y sublime de todos, que es el milagro de la redención. Perdona todos nuestros pecados con los cuales hemos pecado contra ti, siguiendo los deseos de los ojos, en busca de la vanagloria de la vida. Danos un corazón puro y recto delante de tus ojos, para que procuremos hacer tu voluntad siempre. Señor, dirige nuestros pasos, nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestros anhelos en pos de ti, para que todo lo que seamos sea total y completamente para ti. Oh bendito Dios, gracias te damos por todo y en todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor, por tu infinito amor y también por tu infinita misericordia. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos ilumine en esta mañana, dirigiéndonos en pos de ti, para que seamos llenos de tu Espíritu Santo y tu palabra bendita y preciosa sea guiando y dirigiendo todo lo que hacemos. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, hermanos y amigos, como les he estado diciendo, estamos en el estudio del libro de Génesis. En esta ocasión continuaremos donde quedamos la vez anterior, en Génesis capítulo 35. Vamos a continuar a partir del versículo 22. Pero antes de eso vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto hasta ahora en el libro de Génesis, centrándonos en aquello que vamos a ver en este capítulo, en este estudio, que es lo referente a Jacob y a su padre Isaac. ¿Qué sabemos de ambos, de Jacob y de Isaac? Bueno, Jacob era el hijo menor de Isaac y Rebeca, mientras que Isaac era el hijo de la promesa para Abraham. Isaac fue muy amado por su padre. De hecho, la prueba de la fe que Abraham tenía que hacer, ¿en qué consistía? En que él debería estar dispuesto a sacrificar la vida de su hijo Isaac. Él debía estar dispuesto a hacerlo, porque Isaac era lo que él más amaba. Ahora debía estar dispuesto a sacrificarlo para demostrar que en realidad amaba más a Dios que a Isaac. Pero esto a su vez nos da a entender que después de Dios, lo más importante para Abraham era su hijo Isaac. Por su parte, Jacob, el hijo de Isaac, no era el más amado de su padre. De hecho, el hijo más amado de su padre era su hermano mayor, Esaú. Todo en la Biblia nos da a entender de que básicamente Esaú era el hijo favorito de Isaac, mientras que Jacob era el hijo favorito de su madre Rebeca. Por lo cual él siempre fue muy amado por su madre, pero no tan amado por su padre. De Isaac podemos ver que desde la niñez él anduvo en el camino de la fe. Cuando su padre lo iba a sacrificar, ¿qué hizo Isaac? Bueno, nosotros leemos que Isaac le preguntó a su padre que dónde estaba el sacrificio que habrían de hacer, y su padre le dijo que Dios se proveería. E Isaac creyó a las palabras de su padre y fue con él, sabiendo que era su padre y confiaba en él y en Dios que dirigía a su padre. Mientras que Jacob, el hijo de Isaac, creció aprendiendo los malos hábitos de su madre Rebeca. Jacob creció aprendiendo lo que su madre Rebeca
había aprendido mientras ella vivía en la tierra de Harán. Mientras Rebeca vivía en la tierra de Harán, ella estuvo ciertamente muy influenciada por su hermano Labán, el cual, como ya hemos visto, es una persona muy conocida por recurrir a todo tipo de técnicas, de estrategias y de artimañas para conseguir lo que quiere. Así Rebeca también algo de esto había aprendido, y esto fue lo que ella le enseñó a su hijo más amado, Jacob. Por eso vemos que Jacob tiene esa tendencia de siempre actuar de esa manera siguiendo las enseñanzas de su madre. Isaac se casó con Rebeca, pero fue el padre de Isaac, Abraham, quien decidió buscarle esposa a Isaac. Pues Abraham, como amaba mucho a su hijo, estaba muy preocupado con qué clase de persona se casaría él. Por eso él le rogó prácticamente a su siervo a que fuese a conseguirle una esposa para su hijo Isaac. No quería que su hijo se casara con una cananea, quería que se casara con una mujer de su propia familia. Así que fue a casa de su hermano buscando esposa para su hijo Isaac. Pero, ¿qué pasó con Jacob? A Jacob también le mandaron a buscar esposa. Jacob era hijo de Isaac. A él le habían mandado a buscar la esposa. Pero Isaac no se preocupaba por sus hijos como lo hacía Abraham. Abraham no quería que sus hijos se casaran con cananeos, así que prácticamente él hizo hasta lo imposible para conseguirle una esposa lo menos profana posible a su hijo Isaac. Pero Isaac no hizo lo mismo con sus hijos, Esaú y Jacob. Pues recordemos que Esaú se había casado no con una, sino con dos mujeres cananeas. Y prácticamente Isaac no dijo nada. Y esto va aún más allá, porque si recordamos bien, cuando Jacob se va de la casa de su padre en busca de una esposa, que de hecho es lo que estoy diciendo, Jacob se va a buscar él mismo una esposa, Esaú, el hermano de Jacob, allí es que se entera de que a su padre no le caían bien las mujeres con las cuales él se había casado. Quiere decir que Isaac no se preocupó por esto con sus hijos. De hecho fue Rebeca, la madre de Jacob, quien prácticamente convenció a Isaac para que se fuese a la tierra de Harán en busca de su hermano para casarse con una de las hijas del hermano de Rebeca, con Labán. Así vemos que mientras Abraham mandó a su siervo con muchas riquezas para conseguir una esposa para su hijo, Isaac por su parte mandó a su propio hijo prácticamente sin nada, casi que sin nada, en busca de su propia esposa. Él debería ir y buscarla por sí mismo. Isaac fue conocido por su confianza en Dios. Él confiaba en el favor de Dios. Isaac era una persona que confiaba plenamente en Dios, en su favor y en su providencia. Por lo que hemos visto hasta ahora, podemos darnos cuenta en el libro de Génesis que Isaac era alguien que creía a Dios. Pues Dios ciertamente le dijo que hiciera esto o aquello. Isaac obedecía. Quizás su obediencia no era perfecta, pero no trataba de hacerlo en su fuerza, sino que obedecía lo que Dios le decía, tanto como podía. Cuando había hambre y escasez en la tierra, ¿qué hizo Isaac? Le creyó a Dios. Dios le dijo que sembrara, y él sembró, y fue multiplicado en gran manera. Lo que él sembró lo cosechó al 100 por 1, aun cuando nada a nadie le nacía. Aún así Isaac tuvo sustento. Esto es gracias a que el hecho de que él confió en Dios. Él confiaba en la voluntad de Dios. Mientras que su hijo Jacob, como aprendió no de su padre, sino de su madre, no los buenos hábitos, sino lo malo, ¿qué aprendió? A no confiar tanto en Dios, sino en sus propias tretas y artimañas. Esto lo evidenciamos a lo largo de todo el relato de la vida de Jacob. Jacob sabía que él era el hijo que recibiría la promesa, porque eso le había sido dado desde antes de que él naciera, había sido anunciado a su madre. Sin embargo, él hizo cuanto pudo en sus fuerzas para conseguir la promesa
que ya era para él. Él engañó a su hermano Esaú para robarle con un plato de lentejas la primogenitura. Y luego engañaría a su propio padre Isaac, aprovechándose de su poca visión para robarle también la bendición de Dios. Aunque tanto la primogenitura como la bendición de Dios prácticamente ya le pertenecían a él. Pero él no supo confiar en Dios y esperar a que Dios se lo diera, sino que trató de conseguir esa bendición en sus propias fuerzas. Vemos que Isaac confiaba en Dios, aunque su confianza tampoco es que fuera perfecta. De hecho, él tenía una sobreconfianza en el sentido de que prácticamente con el paso del tiempo, él llegó a pensar que lo que él decía era palabra de Dios, o por lo menos que lo que él decía podía alterar o cambiar lo que Dios había determinado. Cuando Isaac pensaba que iba a morir, él mandó a buscar a su hijo Esaú para darle la bendición, pero Isaac sabía que la promesa había sido dada con respecto de Jacob, no de Esaú. Isaac sabía que era Jacob quien debería recibir esa bendición, no Esaú. Pero él, haciéndolo todo a escondidas y rápidamente, trató de darle esa bendición a Esaú, su hijo favorito. Por eso vemos que cuando él se entera de que había sido engañado y que en realidad que había dado la bendición a Jacob y no a Esaú, Isaac viene y se espanta en gran manera, siente un gran temor, porque se da cuenta de que Dios es soberano y de que lo que él se ha propuesto hacer, nadie lo va a impedir. Entonces Isaac básicamente llegó a pensar que sus palabras tenían el poder de cambiar la voluntad manifiesta de Dios. Pero Dios demostró que es su palabra, la palabra de Dios, la que tiene el poder. Ni siquiera la fe de Isaac, sino la palabra de Dios. Porque a pesar de lo que Isaac hizo, al final terminó cumpliéndose lo que Dios había decretado desde antes. Mientras que con respecto a Jacob podemos ver que Jacob, aunque si bien al principio su fe era débil y desconfiaba de Dios en gran manera, con el paso del tiempo y con las pruebas que Dios iba colocando en su camino, Jacob iba madurando en la fe, él iba creciendo en su caminar con Dios y él iba siendo perfeccionado en su fe, de manera que aunque avara, Jacob iba aprendiendo. Jacob es un reflejo mucho más fiel de cada uno de nosotros, porque así es como tendemos a comportarnos humanamente. Pero aquellos que son por la gracia como Jacob, de una forma o de otra, hacen la voluntad de Dios y crecen en la fe, porque es Dios mismo quien los guía a ello. Con respecto a Isaac podemos decir que él no era un buen padre y tampoco un buen esposo. De hecho vemos que él tenía un hijo favorito y su esposa tenía un hijo favorito diferente. Es decir, había una división entre ellos. Había una clara división entre ellos. Y esa división entre Isaac y su esposa Rebeca ciertamente nos habla de que él no era un buen esposo. Mientras que también se nos dice de que aunque Isaac se preocupaba mucho por Dios, tenía fe en Dios y por agradar a Dios, no se preocupó igualmente por inculcar en sus hijos ese temor de Dios. No se preocupó por inculcarlo, como había hecho su padre Abraham por él. Como ya dije, su hijo mayor se casó con mujeres cananeas y a él prácticamente no le importó. Y como ya dije, él prácticamente ni sabía que a su padre no le agradaba eso. Seguramente Isaac instruyó a sus hijos en el temor de Dios, pero solamente algo muy tenue y débil, no con esfuerzo y dedicación. Por lo tanto, Isaac no era precisamente un buen padre. No era precisamente un buen padre. Aunque su padre había mandado a buscar una esposa para él, él no tuvo la idea de hacer lo mismo para con sus hijos. Aunque sabía que él tenía un hermano que tenía 2 hijas. Podía mandar, si yo tengo 2 hijas, si tú tienes 2 hijas, mis 2 hijos se pueden casar con tus 2 hijas. Según las costumbres de la época, ellos podían haber hecho eso.
Pero Isaac no se preocupó por eso. De hecho, Jacob parte porque no necesariamente ni siquiera por lo de la esposa, sino porque su hermano Esaú quería matarlo porque había engañado a su padre y le había robado la bendición. Lo de la esposa solamente fue una excusa que utilizó su madre para guardar la vida de su hijo. Ahora, Jacob, habiendo aprendido de su padre, que era un mal padre para con él, Jacob también fue un mal padre para con sus hijos. No aprendió de sus errores, sino que por el contrario lo volvió a cometer y mucho peor. Él no tenía un hijo favorito, en realidad sí lo tenía, el hijo de su esposa favorita. A Jacob lo engañaron y le tocó casarse con 2 mujeres, porque básicamente con la que se iba a casar lo engañaron y le dieron a la hermana, y luego para poder casarse tuvo que casarse con las 2. Pero eso no era el plan de Dios, y a consecuencia de esto que vemos, que Jacob termina amando más a Raquel que a Lea, su otra esposa, teniendo una esposa favorita, poniéndote a entender que no era un buen esposo para con Lea. Y por los conflictos que tuvo con Raquel por ello, tampoco era un buen esposo para Raquel. Y como ya dije, también tuvo hijos favoritos. Los hijos de Raquel eran sus hijos favoritos. De manera que estaba haciendo lo mismo que su padre había hecho con él. Y tampoco instruyó a sus hijos en el temor de Dios. Esto se evidencia en el hecho de que básicamente sus hijos eran personas impulsivas, que aunque si bien él les haya enseñado algo de sus costumbres y tradiciones, no se esforzó, como tampoco hizo su padre con él, en inculcar a sus hijos el temor de Dios. Y más si estos hijos no eran sus favoritos. Esto se evidencia en lo que hablábamos acerca de Siquén y de aquella ciudad que fue destruida por los hijos de Jacob a causa de su ira y de su enojo, dando un castigo que era mucho más grande del que en realidad se merecían, porque solamente una persona había cometido un crimen y ahora toda la ciudad que había pagado por ello. Y ni aún así ellos estuvieron satisfechos. También vemos que a él prácticamente no le importaba lo que sus hijos hacían, porque vemos que cuando sus hijos van y destruyen esta ciudad, ¿qué dice él? Ay, hijos míos, ¿qué hicieron? ¿Cómo van y matan una ciudad y matan a todas esas personas y se roban todo lo que quedaba? Y se traen a sus mujeres y niños. No, Jacob lo que le preocupa es lo que le va a pasar a él. Él dice, ahora todo el mundo va a querer matarme por causa de ustedes. Eso es lo que a él le preocupa. Sin embargo, cuando él tuvo la oportunidad de hablar, no hizo nada y se quedó callado. Cuando el que había ultrajado a su hija Dina, príncipe de Siquén, había venido con su padre a hablar con él se quedó callado y fueron sus hijos quienes hablaron. De manera que él prácticamente no era un buen padre con sus hijos en ninguna manera. Aunque vemos que esto va cambiando poco a poco y muy poco a poco con el paso del tiempo. Pero sí vemos que hay cierta mejoría en cuanto a esto. Pero en realidad no es mucho lo que se está viendo, porque en realidad no es que sea Jacob, es Dios forzando a Jacob para que inculque el temor de Dios en sus hijos. Teniendo todas estas cosas que he dicho presentes, vamos a continuar entonces con el estudio. Les invito a que vayamos al libro de Génesis. Vamos a leer el capítulo 35, versículos del 22 al 26. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gag y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. En esta ocasión, como ya leímos, vamos a hablar acerca de los hijos de Jacob. Algo que vale la pena recalcar acerca de esto, de los hijos de Jacob que vemos aquí, es que antes de iniciar con la lista que allí aparece, se nos hace un pequeño, en el primer versículo, un pequeño
una pequeña aclaración acerca de algo que cometió Rubén, el hijo mayor de Jacob. Pero de esa pequeña aclaración podemos ver mucho. Porque por la forma en la que se nos dice, básicamente se nos habla de que esto ocurrió en un lapso de tiempo posterior. Es decir, no se nos dice el momento en el específico en el que ocurrió, sino viéndolo desde después, en algún momento pasó esto que está diciéndonos aquí. ¿Qué fue? Que Rubén, el hijo mayor de Jacob, básicamente se había acostado, había tenido relaciones sexuales con Bilha, la mujer de su padre Jacob. Él se había acostado con ella. Se nos dice que esto ocurrió mientras Jacob vivía en Midar Edar. Esto lo sabemos por el versículo 21, que habíamos visto el domingo anterior. Ellos vivían en la tierra de Midar Edar, y mientras estaban allí Rubén se acostó con Bilha. Y esto es interesante porque básicamente, por la forma en la que está descrito en el versículo, se nos da a entender de que esto fue algo que se hizo totalmente oculta. La idea era que Jacob no lo supiera, porque se nos dice que lo cual llegó a saber Israel, y Israel es Jacob, lo cual es bastante diciente para nosotros, pues por lo que vemos, la misma Biblia nos dice que los pecados no permanecen ocultos para siempre y que este tipo de cosas terminan terminan saliendo a la luz. Tomemos en cuenta lo que se nos dice. Rubén, para este entonces, si tomamos en cuenta todo lo que se nos ha dicho de Jacob, Rubén debería tener por lo menos unos 20 años de edad. Él ya no era un niño, era un hombre ya. Sus hijos, los hermanos que le seguían, que eran menores que él, ya habían matado a muchas mujeres. Así que él ya era, al ser el mayor, él tenía que ser el más maduro y responsable de todos. Pero aquí lo vemos cometiendo un pecado. Este pecado de índole sexual seguramente no fue algo que se dio espontáneamente de un momento para otro. Seguramente fue algo que Rubén ya estaba craneando en su cabeza desde hacía mucho tiempo. Rubén seguramente había visto a Bilha y había visto lo hermosa que era y que le parecía atractiva, y en su mente cavilaba porque estaba interesado en ella. Rubén estaba interesado en ella y poco a poco en su imaginación terminó dándole lugar a ese tipo de pensamientos, de manera que eventualmente, si se le presentaba la oportunidad, él lo haría. Esto es lo que nos dice el Señor Jesús cuando nos habla acerca del pecado del adulterio. Él nos dice que cualquiera que mire a una mujer, mirándola solamente, para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Ya adulteró con ella. Entonces vemos que esto no fue algo, no pudo ser algo que ocurriera de un momento para otro. Era algo que ya se venía dando poco a poco. Las miradas, las pequeñas palabras, quizás las caricias. Quizás Rubén iba poco a poco gestando el pecado. Iba gestando el pecado. Y esto es algo terrible, porque es un pecado de índole sexual. Es algo con lo cual principalmente los hombres luchamos frecuentemente, especialmente en esta etapa de nuestra vida. Pues es un pecado al cual somos muy susceptibles. Es un pecado que puede fácilmente dominarnos y apoderarse de nosotros. Y al pecar de esta forma, Rubén no solamente pecó contra sí mismo, contra Bilha y contra su padre, sino contra Dios. Rubén había pecado de una manera muy deshonrosa por un mal momento de placer. Y esto es interesante porque al ver esto nos da a entender de que esto básicamente es consecuencia directa del mal ejemplo de su padre Jacob. Rubén no haría esto si quizás su padre no se hubiese comportado como se había comportado. Recordemos que Jacob no tenía una única mujer, tenía 2 esposas y 2 concubinas, una de ellas Bilha. Entonces vemos cómo Jacob no fue un buen ejemplo a seguir para sus hijos. Así que básicamente al tener este mal ejemplo,
Rubén tendría algo en lo que excusarse o autojustificarse con relación a su pecado. Pero no solamente pecó Rubén, porque en el texto no se nos dice nada que nos dé a entender de que Bilha fue violentada de alguna manera. No se nos dice nada. Básicamente, ella se dejó seducir de Rubén. Ella se dejó seducir de Rubén. Y de hecho, eso nos da a entender de que hay 3 razones por lo menos que la hacen a ella aún más culpable de este pecado que Rubén mismo. Primero que todo, Bilha, si era esposa de Jacob, de hecho, hermanos de Rubén eran hijos de Bilha, era mayor que Rubén. Bilha era mayor que Rubén. Si ella era mayor que Rubén, era una persona mucho más madura. Era una persona que podía haber fácilmente dicho a Rubén: no, basta, eso es pecado. Pero no lo hizo. A pesar de que ella estaba, en cierto modo, casada con Jacob, a pesar de que ella era una de las mujeres de Jacob, el padre de Rubén, ella no hizo nada al respecto, básicamente no le importó. Y siendo ella mujer y siendo una persona mucho madura, estaba mucho más capacitada para negarse a este suceso, pero básicamente no lo hizo. Ella cedió ante Rubén. Ahora, el pecado de Jacob en todo esto es el que uno menos ve, porque se nos habla de lo que hizo Rubén, y deducimos de Bilha, pero Jacob, como ya dije, es el responsable indirecto, porque él fue un mal ejemplo a seguir para su hijo. Él tenía más de una esposa. Él tenía más de una esposa. En consecuencia, eso era lo que había ocasionado todo lo que estaba pasando. Todo lo que estaba pasando estaba dado por el hecho de que Jacob era polígamo. Jacob trabajó 7 años para casarse con Raquel y lo engañaron y terminó casándose con Lea, por lo que tuvo que trabajar otros 7 años para casarse con Raquel. Él se casó con Raquel después que se casó con Lea y después trabajó por ella, porque ya se había ganado la confianza de Labán, el padre de ambas. Pero vemos que Jacob, él aceptó todo esto. Él debió darse cuenta de que eso estaba mal. Él debió no haberse casado con Raquel si ya se había casado con Lea. Porque si Dios lo había guiado en su providencia hasta aquel lugar y había permitido que las cosas se dieran de esa forma, era porque Lea era la esposa, básicamente, con la cual él debería haberse casado. Pero sucumbió ante la tentación y también se casó con Raquel, la mujer a la cual él amaba. Y aquí vemos el problema de esto, y es que tanto Raquel como Lea eran hermanas, y el hecho de que ambas estuvieran casadas con el mismo hombre generó una gran diferencia entre ellas, una gran disputa entre ellas. Básicamente se hicieron enemigas por un hombre, por Jacob, quien ahora era el padre de los hijos de ellas. Por eso vemos la sabiduría de Dios, quien al principio, cuando creó al primer hombre, Adán, creó solamente a una mujer. Se nos dice que Eva fue formada de una costilla de Adán. Y se nos dice que cuando la creó, el propósito de ambos era que se reprodujeran y que llenasen la tierra con otros seres humanos. Pero si debían llenar la tierra con otros seres humanos, y Dios le hizo una mujer a Adán para ello, ¿por qué no le hizo 2 mujeres a Adán? Si Adán tenía más de una costilla, por lo menos le hubiese sacado otra para mantener la simetría. Si tenía más mujeres, podía tener más hijos y era más fácil llenar la tierra. Pero Dios, en su sabiduría, en su diseño original que estableció para un hombre, una mujer, no 2. Porque precisamente todas las cosas malas que Jacob experimentó están relacionadas con el hecho de que él tuvo 2 esposas. Esas 2 esposas terminaron siendo el origen de los males, de los problemas de Jacob. Jacob terminó siendo un mal ejemplo para sus hijos. Terminó haciendo que sus esposas fueran enemigas entre ellas y que los hijos de una no se llevasen bien con los hijos de la otra y terminasen siendo también adversarios eventualmente.
Así vemos cómo una cosa lleva a la otra, simplemente por no seguir el plan, el modelo que Dios había diseñado. Rubén había pecado. Él y Bilha habían pecado y habían tratado de ocultar su pecado, pero ¿qué se nos dice? Que Jacob, Israel, es el nombre que Dios le había dado, descubrió ese pecado. Él se terminó enterando. Y a causa de eso, Jacob le quitó a Rubén, su hijo mayor, el derecho de la primogenitura. En Génesis 49, versículo 4 se nos dice, o dice Jacob a Rubén: impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Como te acostaste con mi mujer, ya no serás el hijo primogénito. De hecho, ese derecho pasó al hijo mayor de él con su otra esposa, Raquel. Ese hijo era José. Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1, lo dice: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijos de Israel, y no fue contado por primogénito. De manera que aquí vemos la consecuencia que tuvo Rubén por ese momento de placer que decidió experimentar. Perdió su derecho a la primogenitura, y esto es algo que le acompañaría a él y a su linaje para siempre. De manera que esto fue un terrible pecado para Rubén y sería un gran dolor para Jacob, su padre. De manera que ahora Jacob tendría que vivir toda su vida con la vergüenza de saber que su hijo se había acostado con su esposa. Y eso sería uno de los tantos males que abundarían en su vida. Toda la vida de Jacob no sería como la de sus padres, que habían vivido apaciblemente y tranquilamente. Ahora él debería experimentar una vida de amargura y dolor, porque no había confiado en Dios, no había esperado en Dios, ni había actuado conforme a lo que Dios quería que hiciera, y a consecuencia de ello, ahora está experimentando las consecuencias de sus propios errores, valga la redundancia. Vayamos un momento a Génesis capítulo 47, versículo 9. Veamos cómo Jacob describe su propia vida. Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado los días de los años de mis padres en los días de su peregrinación. Entonces al final, el mismo Jacob reconoció lo mala que fue su vida a causa de sus propios pecados. ¿Qué podemos aprender nosotros de esto? Bueno, Rubén se dio a la tentación y fue una deshonra, pero eso que le pasó a Rubén también puede pasarte a ti y puede pasarme a mí. A cualquiera de nosotros que se descuide como él y dé lugar al diablo en su corazón, puede terminar cometiendo este mismo error. Recordemos que Rubén era parte de la familia escogida por Dios. Él era parte de esa familia y por eso fue víctima del diablo respecto a esto. Así también tú y yo, que somos parte de la familia de Dios, podemos ser víctimas del diablo respecto a esto. No nos confiemos ante estas cosas, sino como nos dice la palabra, ante este tipo de pecados, huyamos. No nos paremos de frente y tratemos de enfrentarlos. Huyamos de estos pecados, huyamos de la tentación sensual, porque aquí somos débiles. Aún así, la gracia de Dios fue con Rubén. La gracia de Dios fue con él. Se nos dice de que años después, los hermanos de Rubén hablaron de matar a José, el hermano de ellos que era hijo de otra madre, de Raquel, el que había heredado los derechos de primogenitura por causa de las acciones de Rubén. Ellos hablaron de matarlo, pero fue Rubén quien intervino para tratar de salvarle la vida. En Génesis 37, versículos del 19 al 22 se nos dice: y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños.
Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Posteriormente, él trató de actuar en el bien de toda su familia. De hecho, cuando cuando Benjamín había de ser quedado en Egipto, por lo que veremos más adelante, vemos que Rubén intercede, hablando a su padre. En Génesis 42:37, pues dice: y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo, entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Él estaba dispuesto a todo con tal de devolverle a su padre ese hijo que le había sido arrebatado, Benjamín, cosa que veremos cuando estemos en ese capítulo. Pero vemos que la actitud de Rubén había cambiado. Es decir, Rubén, a pesar de lo mal que se había comportado en esta ocasión, él aprendió la lección. Y lo hizo no porque él sea mejor que alguna otra persona, sino simplemente por la gracia de Dios en su vida. Así también la gracia de Dios obra en todos los que hemos creído en Él. Y nosotros, recibiendo su gracia, también haremos la voluntad de Dios, no por nosotros, sino por Él y por su preciosa gracia. Continuemos. Luego, sí, en el mismo pasaje se nos habla de los hijos de Jacob. Se nos hace una lista de los 12 hijos varones de Jacob, de los cuales vendrían las 12 tribus de Israel. Jacob tuvo 2 esposas y 2 concubinas, y de ellas nacieron estos 12 hijos. La lista básicamente nos habla de que Lea, la primera esposa de Jacob, tuvo 6 hijos con Jacob: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Estos son los hijos que él tuvo con Lea. Recordemos que cuando Lea tuvo el primer hijo, a Rubén, no lo tuvo, su deseo al tenerlo no consistía en ser mayor que alguien más, sino simplemente porque ella tenía la esperanza de que su esposo se fijara en ella por causa de sus hijos. Por eso vemos que ella se emociona con sus 4 primeros hijos. De hecho, con los 3 primeros hijos que ella tiene, ella tenía la esperanza de que su esposo la quisiera a ella, porque amaba a su hermana Raquel y no a ella. Pero vemos que esto cambió. Ella al final aprendió a confiar en Dios, y cuando tuvo su 4.º hijo, le llamó por nombre Judá, que significa alabanza, porque había aprendido a que ya no dependería del amor de su esposo, sino de Dios, que la había ayudado hasta ahora. Y entonces ella se había encomendado a Dios. Por eso llamó a su hijo Judá. Luego ella tuvo otros 2 hijos, pero estos otros 2 hijos fueron más bien el fruto de una competencia que su hermana Raquel, viendo que ella tenía hijos, había empezado para querer tener hijos y ser más amada, aunque ya era amada, ya era la más amada de Jacob por su esposo. Lea, después de la competencia que le inició su hermana, tuvo otros 2 hijos que fueron Isaacar y Zabulón. Esos 2 hijos que se nos mencionan aquí son básicamente el producto de la competencia de Lea con Raquel. Son su respuesta al ataque de su hermana, luego de lo que ya antes habían iniciado. Raquel, la esposa favorita de Jacob, tuvo 2 hijos, José y Benjamín. Al final de esa guerra entre hermanas, Raquel por fin pudo tener un hijo propio, que fue José. Ese hijo sería el hijo por el cual ella tanto había luchado. Y luego tuvo otro, que fue lo que vimos el domingo anterior, que fue Benjamín, el cual básicamente nació con la muerte de ella, por lo cual ella quiso llamarlo el hijo de su dolor, aunque su padre le cambió el nombre por Benjamín, que es el hijo de su mano derecha, porque los hijos de ella eran los favoritos de él, José y Benjamín. Pero recordemos que en la competencia que hubo entre estas 2 mujeres, como Raquel no podía tener hijos antes de que nacieran José y Benjamín, ¿qué había hecho? Pues ella había dado a su criada, a su sierva Bilha, para que tuviera relaciones con su esposo Jacob, de manera que los hijos que ella tuviera
le contaran como ella, porque esa era una tradición de la cultura en la cual ellos vivían. Si la sierva de ella tenía hijos con su esposo, los hijos contarían como hijos de ella. Así estos fueron los hijos de Jacob con Bilha, la sierva de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Y luego Lea, viendo esto, también hizo lo mismo, le dio su sierva a Jacob para que se acostara con ella, y con ella al hacer esto tuvo 2 hijos más, Gad y Aser. Estos son los 12 hijos de Jacob, ellos provienen de las 12 tribus de Israel, y como hemos visto, provienen de una familia bastante disfuncional. Por lo tanto, es de esperar que estos hijos no sean precisamente unas estrellas por su comportamiento. Pero algo que cabe recalcar y que nos da esperanza a todos, es que a pesar de todas las cosas malas que estos hijos hicieron, aún así ellos eran el pueblo de Dios. Y Dios en su gracia los guardó y los guió y los utilizó conforme a su voluntad, a pesar de los malos deseos y malos pensamientos que habían en ellos. Y si así fue la gracia de Dios para con ellos, también ciertamente la será para con nosotros. También lo será para con nosotros. Vemos que algo que debemos aprender de todo esto nosotros es que a Jacob le faltó mano para disciplinar a sus hijos, porque de haberlo hecho esto no habría ocurrido. Proverbios capítulo 29 versículo 15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Por lo tanto vemos cómo Jacob fue avergonzado por sus hijos. No solamente a su madre, sino también a su padre. Fueron motivo de vergüenza, porque le faltó templanza para disciplinar a sus hijos y el carácter para hacerlo. Básicamente solo se fijaba en los hijos de Raquel y dejaba que los otros acamparan a sus anchas. Y aún con los hijos de Raquel le faltó corrección. En Proverbios 13:24 se nos dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces vemos cómo es un acto benevolente corregir a los hijos desde que son muy pequeños. Porque la misma Biblia nos dice, y si Jacob hubiese hecho lo mismo, ciertamente todo habría resultado de una manera totalmente diferente. Todo habría acabado totalmente diferente en la vida de Jacob. Así es Dios para con su pueblo. En Hebreos 12:9 se nos dice, hasta el 11: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que han sido ejercitados, a los que en ella han sido ejercitados. Así vemos cómo la disciplina de Dios es para con sus hijos. Se nos habla de que Jacob no fue un buen padre y no disciplinó a sus hijos, pero al final sus hijos terminaron siendo verdaderos creyentes. ¿Por qué? ¿Por la disciplina de Jacob? No, por la disciplina de Dios para con ellos, porque Dios los disciplinó a todos y cada uno de ellos. Dios los disciplinaría en su vida, al igual que a Jacob. Jacob no fue disciplinado por su padre Isaac, pero todo lo malo que le había pasado y que le seguía pasando era la disciplina de Dios para con él. No esperes, por lo tanto, que contigo sea diferente, porque ciertamente, si Dios te ama, Dios te va a disciplinar. Si Dios te deja que andes a tus anchas, haciendo todo lo malo que quieras sin experimentar ningún tipo de consecuencia o castigo por ello, eso nos demuestra básicamente de que no eres hijo de Dios, porque a los que Dios ama, Dios los disciplina y con vara, como decía el libro de Proverbios, los disciplina para provecho de ellos. Así que seamos agradecidos con la disciplina de Dios para con nosotros, porque ese es un privilegio que muchos hubiesen anhelado y no lo experimentaron. Y si queremos que nuestros hijos no experimenten la vara de Dios de una manera tan fuerte, debemos disciplinarlos nosotros mismos cuando aún fuere tiempo, para que cuando sean grandes no pasen por ese tipo de pruebas. Continuemos ahora
con el resto del capítulo, los versículos restantes, los versículos 27 al 29. Dicen así: Después vino Jacob a Isaac su padre a Manre, la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Génesis 35 del 27 al 29. En esta ocasión hablaremos de lo que es la muerte de Isaac, el padre de Jacob. Se nos dice de que Jacob, después de haber estado viviendo un tiempo en Migdal Edar, decide viajar a Manre. No se nos dice exactamente cuándo, pero recordemos que allí en el encinar de Manre era donde habitaron su padre Isaac y su abuelo Abraham. Ellos habitaron mucho tiempo en esa zona. Entonces Jacob decidió regresar a ellos, esa ciudad que es conocida como la ciudad del Arba. Y en los tiempos en los cuales el libro del Génesis fue escrito, que es el tiempo en el cual los israelitas iban a llegar a la tierra prometida, más de 400 años después de estos sucesos, vemos que ellos, al llegar a aquella tierra, vieron que la gente de allí era muy alta, tanto así que a sus ojos parecían gigantes. Bueno, estos gigantes básicamente descienden de los habitantes de esta ciudad, de la ciudad del Arba, que es Hebrón. Ahora, viendo a Jacob y a Isaac, ¿cómo era su relación? Porque si Isaac estaba viviendo allí en esa ciudad, ¿por qué Jacob no había ido a visitarlo antes? Era su padre amado, ¿por qué no había ido a verlo antes? Todo el tiempo que había estado allí. Es decir, Jacob había hecho una gran travesía desde que estuvo en la tierra de Canaán, pero no se nos dice que hubiese ido antes a ver a Isaac, su padre. No podemos saber a ciencia cierta cuál es la razón de ello, porque la Biblia no nos aclara. Quizás tenga que ver con el hecho, como dicen algunos comentaristas, de que Jacob se había hecho inmensamente rico y su padre Isaac también, de manera que si hubiesen cohabitado mucho tiempo juntos, se hubiesen empezado a generar conflictos entre los siervos de ambos, como había pasado antes con Abraham y Lot, que los pastores de ellos se peleaban entre sí porque no alcanzaba el pasto para alimentar a todos sus animales. Quizás por mantener bien las relaciones con su padre, Jacob no se había acercado a él de momento. Pero tras todo lo que había pasado, él decidió que era tiempo de ir y estar junto a su padre. Y esto, ciertamente, era una oportunidad muy grande para Jacob, porque básicamente, si tomamos el tiempo, los 20 años que tuvo con Labán, más todo el tiempo que ha pasado por acá, hay quienes hablan de casi 40 años, 30 años para este punto, Jacob no había visto a su padre, pero aquí vemos cómo él decide volver. Él decide volver una vez más a donde se encontraba su padre. Por eso debemos recordar que nuestros tiempos no están en nuestras manos, están en las manos de Dios. Es Dios quien tiene el control de todas las cosas. Es Dios quien guía cada uno de nuestros pasos. Hacía mucho tiempo que Isaac pensaba que se iba a morir y por eso había pensado darle la bendición a Esaú. Pero no se murió y siguió viviendo tras todos estos acontecimientos. Y ahora su hijo Jacob regresa a él. Esto seguramente sería un gran motivo de alegría para Isaac, porque por fin podía volver a ver a su hijo. Pero su hijo no volvía solo, volvía con todos sus nietos, todos los hijos que él había tenido. Quizás para este entonces algunos de ellos ya hasta tendrían hijos. Toda la familia de Jacob, que era inmensamente grande, por fin vendrían. Y esto sería una gran alegría para Isaac, porque básicamente al ver a los hijos de Jacob, estaba viendo el principio del cumplimiento de la promesa que Dios había dado a su padre Abraham. A Abraham se le había dicho que sería padre de multitudes, pero solamente había tenido un hijo conforme a la promesa, que fue Isaac. Isaac tuvo 2, pero Jacob tuvo 12. Teniendo 12 hijos con todas las riquezas y bienes de su padre, ciertamente ya era un pequeño pueblo, ya era un grupo de personas muy, muy amplio, que estaba empezando a verse el cumplimiento de la promesa que Dios le estaba dando. Por eso decimos que esto sería un gran motivo de alegría para Isaac.
Y se nos dice que los días de Isaac fueron 180 años. Isaac terminó viviendo, por lo tanto, 180 años, lo cual es mucho más del tiempo que, como habíamos dicho, él pensaba que iba a vivir. Según algunos comentaristas, cuando él pensaba que se iba a morir porque se estaba quedando ciego y le dio la bendición a sus hijos, él tendría entre 130 y 140 años, por lo cual para este entonces tendrían que haber pasado entre 40 y 50 años, mucho más tiempo del cual él pensaba, le quedaba todavía por vida. Se nos dice que él fue recogido a su pueblo en el versículo 28, pues dice que exhaló el espíritu y murió. Ser recogido a su pueblo se refiere al hecho de que él se pudo reunir con su familia, con Abraham, su padre, con Sara, su madre. Por fin estarían juntos en la vida siguiente. Entonces vemos que él fue recogido con su pueblo. Él pudo estar con ellos una vez más, recogido con sus ancestros. Fue sepultado quizás en la misma tumba en la cual quizás habían sepultado a Rebeca, la esposa de Isaac. No se nos dice si ella estaba muerta o si murió después, pero lo más probable es que ella estuviese muerta para este entonces, porque no se nos habla de un reencuentro entre Jacob y su amada madre, sino simplemente entre Jacob e Isaac, su padre. Aquí me gustaría hacer una aclaración cronológica respecto a los sucesos. Se nos está hablando de la muerte de Isaac aquí en Génesis 35. Esto no quiere decir que esto siga un orden cronológico cerrado. Es decir, en el capítulo 37 se nos dice que José, el hijo favorito de Jacob, es vendido como esclavo por sus hermanos. Bueno, para cuando eso pasa, Isaac todavía estaba vivo, según las cuentas de muchos comentaristas, según los datos cronológicos. Isaac todavía seguía vivo. La razón por la cual se nos narra su muerte en este capítulo es porque se busca cerrar una vez el relato de Isaac. El libro del Génesis busca cortar la historia de Isaac en este punto y no se nos relata su muerte, no indicando que las otras cosas que pasaron después de su muerte, sino que las está diciendo aquí adelantándose a los sucesos para no tener que repetirlos después, porque ya el foco no sería en Isaac, sino en Jacob y en su hijo José. Se nos dice que Isaac murió viejo y lleno de días. Esto es un modismo, una forma de decir que él vivió muchísimo tiempo, muchísimo más de lo que cualquier otra persona habría vivido. Vivió muchísimo tiempo. De hecho, más que su padre Abraham. Aunque él pensaba que se iba a morir quizás 40 o 50 años antes, Dios le concedió vivir muchísimos años por su gracia y por el amor por amor a su padre Abraham. ¿Quiénes sepultaron a Isaac? A Isaac lo sepultaron sus dos hijos, Esaú y Jacob, mencionados aquí en orden de primogenitura, en orden de nacimiento. Entonces vemos cómo ellos son mencionados en ese orden. Fue enterrado en la cueva en la cual Abraham había sido sepultado junto con Sara, esposa de Abraham. Allí fue sepultado también Isaac. Es interesante de que sean Esaú y Jacob los que acompañen a Isaac en los últimos momentos de su vida, porque básicamente esto es un reflejo de cómo aconteció la muerte de Abraham, padre de Isaac. Cuando Abraham murió fue sepultado por sus hijos, Isaac e Ismael, el hijo que él había tenido con Agar, la sierva egipcia. Entonces vemos que este funeral fue organizado por sus dos hijos, y eso nos habla de que esos dos hijos estaban en paz y armonía. Ya no había rastros de enemistad entre ellos. Por fin habitaban como hermanos en la tierra. Durante el tiempo que ambos estuvieron allí, habitaron en armonía y vivieron en paz juntos. Algo que era totalmente diferente a lo que se veía venir, porque recordemos que Esaú quería matar a Jacob por haberle robado la primogenitura, pero Dios había cambiado eso para que al final
ambos terminasen siendo hermanos muy amados entre sí. Así vemos cómo la vida de Isaac es una vida de ejemplo para nosotros. Ejemplo en lo que debemos hacer y ejemplo en lo que no debemos hacer. Isaac fue una persona que confiaba en Dios y Dios por eso lo prosperaba. Por eso no se nos habla de que Isaac padeció todo tipo de pruebas y dificultades como pasó con Jacob. No se nos dicen ese tipo de cosas porque Isaac confiaba en Dios, en lo que al propósito de Dios para con él se refería. Él confiaba. Haríamos bien nosotros en confiar en Dios como lo hacía Isaac, sobre todo en este tiempo de temor, de miedo, de angustia que estamos viviendo actualmente. El tiempo de Isaac quizás no había una pandemia mundial, pero la enfermedad y enfermedades mortales habitaban a la vuelta de la esquina. Habían asesinos y ladrones por doquier. La gente se moría de hambre en un lugar totalmente desierto. Pero Isaac confió en Dios. Y Dios lo guardó, lo protegió, lo bendijo y lo hizo inmensamente rico y poderoso en la tierra. Pero sobre todo lo hizo una persona de fe. ¿Qué no debiéramos aprender de Isaac? Su relación para con sus hijos. Isaac no fue un buen esposo, tampoco fue un buen padre. Como ya dijimos, tuvo favoritismos por sus hijos. Amó más a su hijo Esaú que a su hijo Jacob. Y eso tuvo terribles consecuencias para ambos. También para Isaac generó esa enemistad entre sus hijos. Y las cosas se le complicaron y terminaron siendo un dolor de cabeza para él. Sobre todo las esposas de Esaú, su hijo favorito, que eran cananeas, que terminaron siendo un dolor de cabeza para su esposa, Rebeca. Al final, Isaac, esa fue la amargura que él experimentó, lo referente a sus hijos. Haríamos bien nosotros en aprender de esto. Isaac no se comportó con sus hijos como su padre Abraham se había comportado con él. De haberlo hecho, toda la historia de sus hijos habría sido totalmente diferente. Aprendamos de esto, la forma en la cual debemos criar a nuestros hijos, en el temor de Dios, enseñándoles la palabra de Dios, para que así ellos sean hijos verdaderamente, si el Señor quiere, de Dios. Vemos que el legado de Isaac fue muy grande. De él proviene Israel, la gran nación de la cual en la Biblia se habla y de la cual vino Jesús el Mesías. Todos los que, como Isaac, confían en Dios, pasan a ser también hijos de Isaac por confiar en Dios y sobre todo en su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Por tanto, amigo mío que estás viendo este mensaje en esta mañana, te invito en esta ocasión a que si no lo has hecho, te apartes de tus pecados, te arrepientas de ellos y te vuelvas con un corazón sincero a Dios, un corazón arrepentido y de corazón, para que seas un buen hombre, un buen esposo y un buen padre, para que aprendas la lección de las vidas de Isaac y de Jacob, y para que te guíes a ti y a tu familia en la prosperidad, no solamente en esta vida, sino también en la vida venidera, porque esa es la vida que verdaderamente cuenta. Esta vida que vivimos ahora solamente es un soplo, un momento nada más. No sabemos cuáles serán las consecuencias de esas decisiones que hoy tomamos, pero no sigamos el ejemplo mal de los hombres. Esaú, hijo de Isaac, vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Rubén perdió su primogenitura por un momento de placer. Toda nuestra vida en este mundo es solamente un momento nada más, un instante. Todos nuestros días, años y décadas no son nada comparados con el infinito tiempo que viene después. Pero en este momento es cuando escogemos el lugar al cual iremos después, si a la perdición eterna o a la salvación perfecta. Si el Señor te lo concede, arrepiéntete y búscale de corazón, para que Él te bendiga y seas siervo suyo, como esta Iglesia Bautista Baluarte de la Verdad, te invita a ello. Oremos para dar por terminado este estudio.
Bendito Dios y Padre amado, te damos gracias por tu bendita y preciosa palabra, la cual es viva y es veraz. Gracias, Señor, porque tú nos concedes ser parte de una iglesia bíblica, Dios. Una iglesia bíblica es aquella que no se centra en decirle a los hombres lo bien que le puede ir en este mundo, que es temporal y pasajero, sino aquella que se centra en exponer tu santa palabra, para que los hombres, viendo en ellas un reflejo de sí mismos, se den cuenta de todo lo mal que estén haciendo, se den cuenta de lo mal que están delante de ti, oh Padre bueno, y ahí vuelvan sus caminos hacia ti, y se arrepientan de toda su maldad, y se vuelvan sinceramente a ti, oh Dios eterno. Ayúdanos, Señor, a los que andamos en tus caminos, a andar con ellos de una manera santa, recta y limpia para darte gloria, y a cualquiera que en este día esté dispuesto, Señor, a volverse a ti, tómale, si a ti te place, conforme a tu Espíritu Santo, Señor, y a la obra que Él hace en cada uno de nosotros, y concédele la salvación. Si tu voluntad que es esta, Señor, a ti nos encomendamos, dándote toda la gloria en el nombre de tu Hijo, nuestro Rey y Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos y amigos que también de transmisión, les recuerdo que el servicio empieza a las 10:30 de la mañana. Están todos cordialmente invitados. El Señor les continúe bendiciendo a todos.